¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la realidad para que sepas de lo que hablamos en nuestro país, de lo que nos interesa a los argentinos. Esta noche, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag El Celu de Pato, porque hoy quedó confirmado a través de una pericia y de un informe que Movistar le envió al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que el celular que estaba en la agenda del falso abogado, el falso abogado hoy detenido, espía, integrante de la banda de jueces, fiscales, periodistas, legisladores que espiaban, que vendían, que chantajeaban información, pertenece a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Muchas conexiones entre D'Alessio y la ministra de Seguridad. La causa que más preocupa al poder político, mediático y judicial le agrega un nuevo ingrediente, el celu de Pato en la agenda de D'Alessio y además las conexiones múltiples entre la ministra y D'Alessio, que enseguidita Juana Morín te va a estar contando. Pero esta noche tenemos en exclusiva la visita del candidato presidencial Alberto Fernández. Va a estar aquí a partir de las 21. Durante una hora completa, reportaje a fondo. Todas las preguntas sobre el presente y el futuro de la Argentina. Los temas que el gobierno no quiere que se hable. Economía, fuga de dólares, industricidio, cómo se para la inflación, cómo se sale de la profunda recesión, qué hará con el Fondo Monetario Internacional, con la deuda pesada que deja el macrismo. Todo en un reportaje a fondo, por primera vez, exclusivo de Minuto 1, como corresponde, aquí, siempre la mejor información, el candidato presidencial Alberto Fernández, esta noche, reportaje imperdible, para que sepas de qué se trata, de primera mano, para que no te armen ninguno de los relatos mentirosos que habitualmente se arman desde algunos medios. Y también vamos a estar con un informe de Fernando Alonso sobre la crisis en las principales industrias de la Argentina. Golpea cada vez más duro a las principales industrias el industricidio en el gobierno de Mauricio Macri. Comenzó, si hoy no tuviéramos que es un gran tema, ¿no? El celu de Pato, que ahora enseguida, te reitero, Juana Morín te va a comentar. La verdad que hoy el hashtag podría haber sido también la gran farsa, porque la gran farsa comenzó hoy, organizada por este poder político, mediático y judicial del que te hablo todos los días. La gran farsa del juicio de vialidad, que en un país serio, en un país con seguridad jurídica, en un país con jueces honestos, con una Suprema Corte que no le importa el impacto de 3 cacerolas, que no se deja correr por 3 cacerolas, esto ya sería nulo, de nulidad absoluta, ni tendría que haber comenzado. Pero en la Argentina de Cambiemos, en la Argentina gobernada por este poder político, mediático y judicial, del que todos se valen para que no se hable de lo que importa, que es el desastre económico que está dejando este gobierno, para tapar la realidad, la gran farsa tampoco les empieza a servir. ¿Y sabe por qué? Fíjese, este poder que estaba presionando y presionó fuerte la semana pasada y se dejaron presionar los integrantes del Tribunal Oral Federal número 2, que prácticamente ya tienen la sentencia, antes de que comience el juicio ya tienen la sentencia firmada, condénase a la expresidenta.
y que debería haber parado la Corte, pero que 3 cacerolas y el temor a algún carpetazo los paró en seco, imaginaban y impulsaban una foto que era la que quería la tapa de los medios. Ni eso tuvieron, porque ¿cómo era la foto que quería el poder? Cristina sentada al lado de Lázaro Báez, a quien lo han puesto más allá de lo que la justicia sobre Lázaro Báez le ha descubierto, lavado, cuentas en el extranjero. En este juicio de vialidad lo han demonizado. Entonces querían también pegar a la expresidenta. No lograron esa foto. Y estaban muy enojados hoy los periodistas oficialistas porque acusaban de que habían puesto a la expresidenta alejada de Lázaro Báez. Fíjese qué ridiculez grande. Hasta en eso presionan y se enojaban hoy porque no tenían la foto deseada. Finalmente fue la otra foto, si podemos mostrar la foto, Hernán, que habíamos previsto. La foto fue esta, claro, la expresidenta está en el fondo, casi perdida, no estaba en un primer plano como aspiraba el poder político, mediático y judicial, y muy cercano de las madres y de las abuelas que con sus pañuelos blancos acompañaron con su presencia el inicio del juicio. Hasta en eso hoy se sintieron burlados en el poder político, mediático y judicial por no haber logrado la foto que ya ayer iban dibujando en los distintos medios. Hasta en eso no tuvieron la foto que ellos deseaban. Me dicen que está el Santa Cruz, que ya habían previsto y ya habían realmente realizado juicio, no importó, porque el poder buscaba la foto que finalmente no obtuvo. La gran farsa ni siquiera les va a servir para tapar la realidad que ellos buscan con estas cuestiones. Vamos a ver, porque incluso en el inicio del juicio, el presidente del tribunal impidió que hablaran los representantes, los abogados representantes de los imputados. Y la bronca la demostró el doctor Maximiliano Rusconi cuando se retiraba de esta primera audiencia. Nosotros queríamos plantear una novedad cuando arrancó el juicio, que es con la lectura de
los resultados de esa prueba influyan en el ánimo del fiscal y cambie la acusación eventualmente. ¿Qué pasa si esas 5 horas tan fantásticas? Digamos. Bueno, no nos dejaron ni siquiera hablar en ese momento y después el presidente quiso reparar esto indicándome a mí cuándo es el momento procesal. Yo le enseñé al señor presidente del tribunal, que no leyó el código, que el momento procesal es cuando se produce la nulidad misma, el agravio, que era en ese momento. Él resolvió por presidencia, es decir, sin consultar a sus pares, que yo no tenía razón. Entonces yo frente a eso tengo un recurso, que es el recurso de reposición, que tuve que alegarlo sin micrófono, porque me quitaban el micrófono, a todos los abogados. Los abogados estuvimos en esta audiencia oral sin acceder al audio. Bien, allí en las anormalidades que marca el doctor Maximiliano Rusconi, que ya se conocen, que serán moneda corriente en la gran farsa organizada por el poder político, mediático y judicial. El doctor Carlos Beraldi también se refería de esta forma cuando se retiraba de tribunales. Ratifico todo lo que venimos diciendo, ¿no? Este no es un juicio, es una parodia. Ellos buscaban hoy una foto y la verdad que la foto tampoco les salió bien porque creían que iban a tener a una Cristina Fernández de Kirchner abatida y nada de eso vieron. Y no solamente vieron a una Cristina combativa, una Cristina que quiere justamente cumplir siempre con sus obligaciones procesales, sino también el respaldo extraordinario que le dieron organizaciones que tienen un prestigio internacional, como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que estaban justamente a muy pocos metros nuestros, ¿no? Respaldándola y dándole la fuerza que justamente Cristina también necesita para afrontar este momento que injustamente está viviendo. Yo creo que eso era lo que quería el gobierno, ¿no? Es decir, ponernos juntos con para sacarnos alguna foto, pero bueno, en definitiva no tuvieron ni siquiera esa suerte. La doctora Kirchner quería declarar hoy mismo, porque realmente escuchamos tantas barbaridades, tantas pavadas, que era el momento en donde quizás ella, por su impulso y por lo que siente cualquier persona que está siendo sometida a una persecución injusta, quiere aclarar. Pero bueno, el proceso tiene momentos y cuando llegue el momento ella va a prestar declaración y lo va a hacer en términos contundentes, como es habitual en su personalidad. Bien, y esta es la foto de hoy del juicio, y reiteramos, la que no quería el poder político, mediático y judicial, y hoy se mostraban muy furiosos en los medios, enojadísimos en los medios oficialistas, porque habían sentado a la expresidenta en el fondo y no en la primera fila, y que cómo estaban, se decían cómo estaban las abuelas y las madres también presentes allí. Es decir, que la farsa no le salió completa. Y fíjese que también, qué interesante, mañana seguramente te lo vamos a mostrar, porque en este tiempo de redes sociales, de comunicación, de muchos trolls del gobierno, pero el poder está tan desconcertado en la Argentina de hoy que parece que ni los trolls le funcionan. La encuestadora de Reputación Dígita, que hace realmente, y mañana le vamos a mostrar el análisis de redes que se dedican, especialmente esta empresa Reputación Dígita, a medir el impacto en las redes sociales, en la velocidad, en la comunicación, en el tránsito que hay de distintos, determinaron que el impacto en los usuarios comunes, en el gran público, no tuvo mucho efecto. Y que lo que se movilizaba en gran medida eran trolls del gobierno, pero que no lograron tampoco, fíjese, imponer hashtag a favor del juicio, en contra de la expresidenta, o que movilizara una estructura que, bueno, el gobierno... El doctor Maximiliano Rusconi
Juan Amorín. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, en el día de hoy, en el juicio oral, ahí en el Tribunal Federal Oral número 2, tan solo se leyó lo que son los requerimientos de instrucción, lo que viene del juzgado de instrucción del juez Ercolini. Importante para destacar la gran cantidad de irregularidades que tiene que subsanar la Corte. Hay 9 recursos interpuestos en este caso. Debe ser un caso histórico, un caso único en la historia argentina, un juicio oral que comienza con todos estos recursos sin resolver. Bueno, ¿por qué empezó? Básicamente por la foto que finalmente no consiguieron, porque Cristina apareció en quinta, sexta fila, lejos de Julio De Vido, de Lázaro Báez y de José López, que además estaba en un costado. Y una cosa interesante para destacar es quiénes son los testigos de este caso. Bueno, Leonardo Fariña, quien venimos viendo y repasando largo y tendido, acá en C5N, prácticamente en soledad, que su arrepentimiento, su testimonio como imputado colaborador fue fraguado a través de un guión que le entregaban diputadas, que le entregaban allegados al Ministerio de Justicia y agentes de inteligencia. Está la propia Paula Oliveto, que también está vinculada en esta causa de espionaje ilegal. La Oficina Anticorrupción pidió el testimonio de Jorge Lanata y de Elisa Carrió. En cuanto a las pruebas físicas reales, tan solo se peritaron 5 horas de 51, por eso la defensa decía, bueno, cuando terminen todas las pericias, ahí sí empecemos el juicio. Bueno, lo negaron y por eso decimos que es un caso único, viéndolo objetivamente, ¿no? Se leyó hoy, es cierto, por ahí leí que leyeron los jueces algunas páginas del libro de Daniel Santoro. Si no me equivoco, es del libro El Mecanismo, justamente el que cuenta con la participación estelar de Marcelo D'Alessio. Claro, y también interesante esto de que las defensas no tenían micrófono directamente y no pudieron interponer sus recursos de apelación. Realmente sí, muy democrático increíble. El tribunal. Muy increíble. Democrático. Bueno, la gran farsa, señores, se ha puesto en funcionamiento ante el desconcierto de la expresidenta, que no es candidata presidencial y que hasta eso que tenían previsto hoy no van a poder titular. Muy bien, otra foto del día, en este caso política, la del presidente Mauricio Macri recibiendo como viejo amigo al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. La foto podría bien ser o una invitación a un baile o de lamento, ¿no? No se interpreta bien. Tras ese encuentro, en la previa, mañana recordamos Schiaretti ha convocado para ordenar propia tropa a Alternativa Federal y para ver, después de la jugada de la expresidenta, qué hace el espacio de Alternativa Federal que ha quedado desdibujado frente a la movida de la expresidenta. Esta foto de un Schiaretti abrazándose al presidente Mauricio Macri, con quien ha mantenido en estos últimos 3 años y medio una frecuente relación que además el gobierno le ha dado a la provincia de Córdoba muchos beneficios que han hecho que prácticamente Schiaretti no criticara nada en absoluto de las políticas del gobierno nacional. Tras el encuentro, Schiaretti, como es habitual, no habló con la prensa y se dedicó a unos tuits que dijo: terminamos la reunión convocada por el presidente, en la que ratifiqué mi posición sobre un eventual acuerdo nacional que hice público en mi discurso el 12 de mayo pasado. 1. Mantener el equilibrio fiscal. 2. Tomar deudas solo para obras públicas. 3. Honrar las deudas que se contraen. 4. No aislarse del mundo. 5. Garantizar el federalismo en todo el territorio de nuestra patria, sin resignar los avances alcanzados hasta hoy por la provincia. Y 6. El Estado debe garantizar la justicia social, ya que no existe por el derrame del mercado. Muy básico lo que Schiaretti dijo tras este encuentro. ¿Qué hablaron? Solo lo sabrán Schiaretti y el presidente, pero trascendió desde el gobierno que si no cuentan con el acompañamiento de Schiaretti para las elecciones de este año, al menos lo que le habrían pedido es prescindencia del escenario nacional y de la carrera electoral para este año. Muy bien, nos vamos a meter ya con lo que el hashtag de esta noche nos está marcando como el punto central: el celu de Pato. Realmente un escándalo, porque hoy Movistar comprobó y comunicó
al Juzgado Federal de Dolores que el celu que tenía agendado Marcelo Sebastián D'Alessio y con el que se comunicaba con la ministra pertenecía a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Juan, vamos ya para el despliegue con toda esta información. ¿Qué tal, Gato? Saludo nuevamente. Hola. Bueno, acá mostramos mucho vínculo, mucha comunicación entre Marcelo Sebastián D'Alessio, integrante de esta gran banda, con la ministra de Seguridad. Y hoy la información de Movistar la deja ya muy pegada a la ministra con uno de los integrantes de esta banda, ¿no? Así es, y vamos a empezar repasando, Gato, por qué el juez Ramos Padilla había citado a las empresas telefónicas a identificar de quién era y a nombre de quién estaba este número telefónico que Marcelo D'Alessio tenía agendado como Patricia Bullrich. ¿Te acordás que hace un par de semanas nosotros publicamos en exclusiva acá en C5N parte del informe de la Comisión Provincial por la Memoria, donde se refería a este chat? Marcelo D'Alessio había ido a Santa Fe a hacer una operación contra el socialismo para vincular al socialismo con el narcotráfico. Se había reunido con la esposa de uno de los líderes narcos de Los Monos, había hecho una cámara oculta y cuando regresó le refería a un contacto agendado como Patricia Bullrich. Nosotros simplemente dijimos eso, claro. Un contacto agendado como Patricia Bullrich con mucha prudencia. Le refería todo lo que había investigado allí. Es decir, iba a Rosario, hacía tareas de inteligencia paralelas, ilegales, porque se supone que no era perteneciente a ninguno de estos grupos oficiales, y al regresar le refería a Patricia Bullrich: mirá, averigüé esto, el líder está acá, te mando fotos de un dron, le mandó mucho material. ¿Qué le contestaba este usuario? Lo investigaremos, ¿cuál es el barrio privado? En función a esto, el juez usuario Ramos Padilla, que era Patricia Bullrich, ahora se confirma. A partir de esto, Ramos Padilla manda a Movistar y a las otras empresas telefónicas: che, ¿de quién es este número? Dice, identifíquenmelo. Vamos a ver qué es lo que le contesta Movistar, empresa insospechada de pertenecer al kirchnerismo, de pertenecer a este grupo que ahora resulta que lo lidera Alberto Fernández, según Mariana Zubik. Bueno, acá está. Directamente Movistar le responde al Juzgado Federal de Dolores que el número pertenece a Patricia Bullrich, a la ministra de Seguridad. Le dice al respecto, conforme surge de los registros informáticos, que la línea está asignada a Patricia Bullrich con DNI, la dirección, etcétera. Realmente escalofriante. Ya estamos hablando de que la ministra de Seguridad está implicada en forma directa en el espionaje ilegal paraestatal directamente. Ahí está. Así, acá lo mostramos porque ya eliminamos. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra señoría en mi carácter de apoderado de Telefónica Móviles Argentina Sociedad Anónima, constituyendo domicilio en la Avenida Independencia, Capital Federal. En contestación al oficio, al respecto, conforme surge de los registros informáticos de mi mandante, le informo que la línea está asignada a Patricia Bullrich, con domicilio de facturación en Papapá, código postal 1425 Cava, teléfono de contacto, desde 27 del 1 del 2017 a la fecha. Coincidente. Esto es muy importante, a la fecha, es decir que el celular está activado a nombre de la ministra. Le aclaro esto porque vamos a ver la respuesta muy infantil que dio la ministra a los medios. Y también teníamos, y lo seguimos mostrando acá en C5N, informes periciales que identificaban que Patricia Bullrich hablaba seguido, que no era solo ese mensaje. Mirá el registro de las llamadas. Bueno, acá la vemos a la ministra junto a Marcelo D'Alessio directamente en el operativo por la detención de Marcelo Mayo. De Marcelo Mayo, exactamente. Claro. Y acá lo tenés. Esto ya no es el loquito de Ramos Padilla, no, el loquito de D'Alessio. Esto es directamente lo que se extrajo de el celular de Marcelo D'Alessio. Patricia Bullrich, S6, 2 llamadas entradas, ¿sí? Es decir, Patricia Bullrich llamaba a Marcelo D'Alessio, le entraban las llamadas a Marcelo D'Alessio desde ese número que ahora nos venimos a enterar que pertenece a Patricia Bullrich. Y te acordás que nosotros hace muy poco nada más revelamos unos audios en exclusiva que tenían que ver con Marcelo D'Alessio y lo que opinaba Marcelo D'Alessio de las tareas que realizaba en el Ministerio de Seguridad. Me parece que hoy esos audios cobran otro sentido. Si te parece, los escuchamos. Dale. Marcelo D'Alessio, Pedro Chévez y su relación con Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que pasa? A mí me exponen que cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, en Uruguay, un trabajo que yo tengo que montar una cámara oculta que hice con el Quechulá. Sí. A mí me tiene que poner barba, me tiene que poner esto, me tiene que poner lo otro, me tiene que poner más barba ahora, me tiene que poner esto. Tengo que impostar la voz. ¿Por qué? Porque tengo que salir una vez por semana después de televisión para contar los beneficios y la moralidad de la concha. A mí no me conviene salir en televisión. ¿Por qué?
porque hace 2 años cambió la política. Claro. No es porque yo quiero. Ahora, yo digo una Ahora, cosa, si yo salgo y encima le aviso a Patricia, che, Pato, mirá, sí. voy a defender el tema de las armas eléctricas, no de las Taser. Ahora ella te pidió que defendieras. Sí. Está. El protocolo, ella me dijo, Marcelito, ¿podemos tener una reunión? Sí, me fui. Sí. Mirá, Marcelo, sí. Necesitamos 1 o 2 voceros que no seamos nosotros que apoyen esto. Ajá. Ya tenemos uno. Sí. ¿Me das una mano con el tema del protocolo? Entonces fui a TN, fui a Canal 13, salí en Canal 13. Qué bueno, también confía en vos, porque si te da una... ¿Cómo es la relación con ella? Buena, Bueno. Ahora ella quedó, a ver, ella no, pero Aguad quedó muy mal porque nosotros teníamos previsto proponer el tema de la base militar Sí. en Corrientes, Ajá. una base militar americana. Bueno, ahí eso fue parte. Recordemos que cuando hicimos la entrevista con Pedro Echevez en Estados Unidos, Pedro Echevez también nos contaba cómo Marcelo Sebastián D'Alessio hablaba permanentemente de los vínculos con Patricia Bullrich, de las cuestiones que Patricia Bullrich le encargaba, y que esto también se vio en algunos operativos que hacía, ¿no? De gendarmería, ¿no? En el próximo audio justamente hace referencia a eso, a que él se ocupa de todas las tareas de narcotráfico, del trabajo sucio, y que después la llevan a Patricia Bullrich y se saca la foto. Y cada vez va apareciendo más material que vincula a D'Alessio con Patricia Bullrich y que confirma cosas como la que dice D'Alessio en este audio respecto a las tareas ligadas al narcotráfico y a los favores que le hace a la ministra de Seguridad en forma personal. La veo esta chica, ¿cómo es? Bullrich. Yo la veo una Está es buena piba y se ve que es inteligente, ¿no? Sí, pero está perdida como un monje sin agua. Esta sí. Y a vos, es decir, vos cuando, claro, acude a vos permanentemente, Sí, siempre. No, siempre no, pero una vez cada mes, eso no siempre. En cuanto a la seguridad, acude a vos. Porque si vos... Seguridad sí, pero no tiene la interna, y ella sabe que... De seguridad no sabe un poro. No sabe nada. No. Tiene buena voluntad. Tiene buena voluntad y es la mejor ministra que tiene este gobierno, a lo cual la campaña de este año va a ser en base a los logros de seguridad. Claro, porque ha sido extraordinario. Bueno, vos también has metido mano en... Yo hice las bobinas, ahora te muestro todas las fotos. Sí, la vi. Todas las incautaciones, las 8 incautaciones más grandes que se hizo, las 8 incautaciones más grandes que se hicieron de cocaína y de marihuana en el país, las hice yo. Mirá vos. Y ella sabe que es... Sí, yo hago todos los operativos. Yo le doy todo, una vez que tengo todo armado, ahí yo me manejo con 2 o 3 jueces federales. Bueno, hay mucho material, lo hemos mostrado aquí, Juan Amorín. Vamos a seguir mañana porque hoy Juan recibió mucho material que está clasificando y trabajando, pero también hay un saludo de fin de año de la ministra a Marcelo Sebastián D'Alessio. Vos no le mandás un saludo a fin de año a todos, a cualquiera, ¿no? Es personas de tu conocimiento a quien le deseas algo. Mírelo. Saludo de fin de año de la ministra y de su esposo a Marcelo Sebastián D'Alessio. Un videito. Hola, queremos mandarle a todos nuestros amigos de la vida, de la política, de la familia, a todos, un feliz año. Este 2018 fue fuerte y el 2019 va a ser mejor aún. Felicidades para todos. Compartiendo esta linda idea de Patricia, me adhiero a ella. Para todos, lo mejor. Bueno, ahí lo que importaba la parte privada no, pero la ministra que enviaba y que esto lo recibió Marcelo Sebastián D'Alessio en su celular. El saludo a la ministra, porque, claro, la ministra ha venido negando, que no, dijo era un loquito, a mí no me gustó. Sin embargo, también recibía Marcelo Sebastián D'Alessio en su celular del último fin de año, ¿no? Para el 2019. Al menos la música era buena. Era buena. Frank Sinatra, A su favor la musicalización era buena. Extraños en la noche, mire, eso capaz que era un mensaje encriptado para la banda, ¿no? Extraños en la noche. Bueno, y hace un ratito habló la ministra Patricia Bullrich, o desde el entorno de la ministra off the record hablaron con el diario Perfil y mirá la explicación. ¿Te acordás que no tenían nada que ver? Sí. Supuestamente, bueno,
Bullrich reconoce que el celular agendado por D'Alessio lo usa su nieto para jugar. No, pero esto es un... Yo creí que esto era es revista para- Barcelona, no, pero no. Esto es del 28 de diciembre. No, esto es del Día de los Inocentes, es poco serio. ¿Cómo dice? Bullrich reconoce que el celular agendado por D'Alessio lo usa su nieto para jugar. Pero la fecha dice que lo dejó de usar en el 2007, pero está activo ahora. Y está desde No, 2017 activo además. Sin comentario. Es exactamente al Pero, revés. Bueno, ¿qué a nuestro colega Moncho Indar, qué le había dicho la ministra? A ver, sobre D'Alessio. El tema del caso D'Alessio, si pudo hablar o con el ministro de Justicia al respecto, con Gustavo Rivas, con el presidente. La verdad es que no hemos tenido ningún tipo de contacto ni de todo lo que ha circulado del Ministerio de Seguridad en una reunión del G20. Todo es mentira, esa foto no es del Ministerio de Seguridad, está todo armado, así que no lo sigo porque nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso en estas imágenes falsas que están, fake news, como se dice ahora, que están mandando, ¿no? Ya se lo explicó el juez, ya nos preguntó, ya le mandamos que no teníamos que no había habido ningún tipo de relación contractual, que nunca estuvo en el Ministerio de Seguridad y que las fotos que nos mandó son fotos que pertenecen a un ámbito privado de una universidad. Bueno, la realidad desmiente. Fake news no. Fake news son las que inventan ellos con otros medios que inventaban en el pasado. Porque esas imágenes que veíamos no eran en vivo de Crónica en oportunidad de la detención de Marcelo Mayo, donde estaba la ministra. Lo contaron aquí los abogados de Marcelo Mayo en más de una oportunidad. Y donde D'Alessio había incluso colaborado para eso. Nada, fake news se la ve en todas las imágenes. y ahora Pero hay resulta más, que ¿no? fue el nieto. Y ahora en exclusiva esta semana vamos a ir publicando, en la medida que vayamos ordenando los materiales, parte de lo que figura en el expediente que también compromete y mucho al Ministerio de Seguridad. ¿Qué hacía Marcelo D'Alessio arriba de esta avioneta? Por ejemplo, solo un anticipo exclusivo de C5N. ¿De quién es esta avioneta? ¿A qué pertenece? ¿Pertenece a un organismo oficial? ¿No pertenece? Bueno, esto está en materia de investigación en el juzgado de Alejo Ramos Padilla. Es muchísimo el material que hemos porque conseguido. además lo que vamos a ver, no sé si tenemos el video, donde se lo ve a D'Alessio como supervisando uno de estos operativos del que propio D'Alessio hablaba, ¿no? Que participaba anti-drogas, ¿no? Que según decía D'Alessio, él los organizaba, los comandaba y después la ministra iba a poner la cara, ¿no? Esta semana vamos a ir, Gato, mostrando en exclusiva nuevo material de Marcelo D'Alessio que compromete cada vez más a la ministra. Me parece que el nieto no tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, gracias, Juan. Ahora Gato. la seguimos, ¿eh? Recordá, a partir de las 21, entrevista exclusiva aquí con el candidato presidencial Alberto Fernández, a fondo, con todas las preguntas de la actualidad, presente y futuro. ¿Cómo va a ser su plan de gobierno? ¿Qué opina de la pesada herencia que deja Macri? ¿Qué piensa para el futuro? Todo esta noche aquí con Alberto Fernández. Y pasamos a la economía. Fernando Alonso, hoy la Corte tomó una decisión que afecta a las arcas oficiales, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, tomó una decisión que además fue sorpresiva. La Corte, que viene anticipando qué es lo que va a tratar cada martes, hoy sorprendió al gobierno, lo agarró con la guardia bien baja. Había mucho malestar en la Casa de Gobierno y especialmente en el Palacio de Hacienda, porque por una decisión el tribunal consideró que el Estado no puede pagar salarios en negro, es decir, no puede pagar sumas no remunerativas o bonificables. Esto es en una causa que inició un empleado del Ejército, un empleado civil del Ejército. En Hacienda dicen, bueno, es un fallo, nosotros vamos a cumplir con ese fallo, pero no lo vamos a extender a toda la planta hasta que cada uno de los empleados vaya a la justicia y exija lo mismo. Es la manera que tienen de controlar el impacto fiscal de este fallo de la Corte, que le pega bajo la línea de flotación. Te digo, es muy complicado para el gobierno con el plan de déficit cero esta decisión que tomó la Corte, y que además se puede extender a todo el ámbito del Estado, porque el Estado paga salarios en negro en educación, en salud, a los empleados públicos, en todos los rubros paga sumas no remunerativas. ¿Qué son estas sumas? No se consideran a la hora de la jubilación,
no pagan aportes patronales o no pagan los aportes a la seguridad social ni a las obras sociales y por lo tanto, si tienen que empezar a tributar todo esto, en principio tienen que aumentar el salario porque no se le puede descontar al trabajador. El Estado va a tener que hacerse cargo del 13 a 17% que está asociado a ese bono y además va a tener que revisar todas las jubilaciones de los empleados, por lo menos de la Fuerza de Seguridad, que alcanza este fallo. Así que es muy complicado lo que tomó la decisión de la Corte para los planes del gobierno, Gustavo. En una línea, la fuga de capitales se incrementó hoy realmente una cifra exorbitante, fuga de capitales en la era Macri, ¿no? Sí, vos sabés que ese 2.341 millones, la fuga correspondiente al mes de abril, se duplicó prácticamente lo que había sido en marzo. Pero ya llega a 68.000 millones cuando considerás todo el periodo de gobierno de Mauricio Macri, más que todo el aporte que ha hecho el Fondo Monetario para este gobierno es lo que se fugó. Y 7.500 millones va este mismo año, solo este año. Así que si en algún momento el gobierno pensó que con la devaluación se iba a frenar la salida de capitales, se iba a frenar la fuga de divisas, parece que no ese es el camino, que tiene que ir por otro lado si quieren frenar esta salida de capitales. Y el industricidio en la era Macri que se mantiene, se agiganta en empresas de primer nivel de la República Argentina. Mire hoy, 3 nuevos casos de primeras empresas en rojo. El industricidio macrista. Arcor reconoció pérdidas. Arcor, empresa de primer nivel, reconoció pérdidas por casi 900 millones de pesos entre enero y marzo de lo que va del año. Sembró preocupación por sus empleos. Lo primero que amenazan es con despedir. Aumenta el desempleo en la Argentina en la era Macri. Otra empresa, la fábrica Alijor, amaneció cerrada. Así, de un día para el otro, sin comunicación, con los autos de los directivos de la empresa bloqueando el portón de acceso por decisión del dueño de la fábrica. Otra vez, portones cerrados en la cara de los empleados sin explicación. Y por último, Alpargatas. La firma textil Alpargatas sigue desinvirtiendo en la Argentina. Vende su planta en Catamarca y abandona la provincia. Pasó de tener 3.700 empleados en el país en el 2015 a menos de 1/3 en la actualidad. Macri lo está haciendo. Industricidio a nivel récord en la Argentina. Muy bien, estamos con el presidente de la bancada de diputados de Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, Agustín Rossi, también con la doctora, después vamos a conversar, Natalia Salvo, sobre estas novedades que se dieron hoy en la causa del D'Alessio Gate y el celu de Pato, que es el hashtag de esta noche. Buenas noches, Agustín, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, primero un análisis breve, porque vamos a hablar de los temas que importan a la Argentina de hoy, de esta farsa que se puso en marcha hoy de la justicia en el juicio a la expresidenta. Bueno, nosotros lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo que hay una persecución judicial sobre la figura, una persecución política sobre la figura de Cristina, que tiene en el partido judicial su ariete más incisivo. Y me parece que lo de hoy es un capítulo más alrededor de todas las cosas que están pasando y todas las denuncias que se arman en una causa que tiene, ustedes lo decían recién, 9 impugnaciones, 9 recursos que tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia, con una serie de irregularidades, porque además los recursos son recursos que tienen que ver fundamentalmente con objeciones de las distintas defensas de no haber podido ejercer adecuadamente el derecho de defensa. Y el derecho de defensa es indispensable en cualquier sistema jurídico argentino, en cualquier sistema jurídico, y esto es lo que estamos planteando nosotros y lo que está planteando los abogados de la presidenta desde ese punto de vista. Así que desde el punto de vista técnico, por eso se presentó el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. La defensa no pudo desplegar todos sus argumentos procesales como para ejercer debidamente el derecho de defensa que tiene cualquier imputado. Desde el punto de vista político, nosotros entendemos que es un capítulo más de esta persecución judicial, persecución política judicial que impulsa el gobierno contra
contra la expresidente, y que el día que en la Argentina se vuelva a recuperar un poder judicial independiente, que se vuelva a recuperar un Estado de Derecho pleno, en donde los jueces dictaminen y tomen y dicten sentencias de acorde a derecho, seguramente caerá como una hoja de papel. Claro, se escandalizan mucho, ¿no?, los magistrados, justamente por algo que el otro día dijo el candidato presidencial Alberto Fernández, ¿no?, sobre la calidad de estos juicios, muchos de ellos armados, como se está viendo con el D'Alessio Gay, ¿no? Se molestan cuando los ponen bajo la lupa a los jueces, ¿no? Es que lo que pasa es que hay que entender la cuestión, digamos, ¿por qué los distintos recursos para ejercer el derecho de defensa fueron denegados? Porque cada recurso que se plantea exige más tiempo en los tribunales inferiores. Y lo que necesitaban era llegar a esta fecha. Lo que necesitaban es llegar con el juicio oral, y en el intento claramente de la foto que exponía la presidenta, en esta fecha, y esto creo que fue lo que claramente intentaron y que, como vos describías al principio, fracasó en forma contundente. Me parece que este es el escenario. Cuando a esto uno completa que en la causa están como testigo Oliveto, implicado en el caso de D'Alessio, Fariña, implicado en el caso de D'Alessio, Santoro, implicado en el caso de D'Alessio, bueno, claramente muestra lo armado que está la causa. Bueno, la última escena fue la enorme presión que ejerció el poder político, el poder ejecutivo, con Macri y Marcos Peña a la cabeza, sobre el TOF, sobre el Tribunal Oral Federal, para que el Tribunal Oral Federal no, a partir de la aceptación del recurso de queja por parte de la Corte, no suspenda el inicio del juicio oral. Bueno, esto está claro. Cuando uno habla con personas que llevan muchos años dentro del Poder Judicial, con responsabilidad te dicen que algunos comparan que ni siquiera en la dictadura hubo tantos niveles de presión por parte del poder político sobre los jueces en la Argentina. Bueno, esta es una de las cosas que la Argentina tendrá que debatir. Y lo que planteó Alberto Fernández me parece que tiene que ver fundamentalmente con esto. La Argentina tiene que animarse a debatir sobre el funcionamiento de la justicia en la Argentina y sobre el rol del Poder Judicial en la Argentina. Lo tiene que hacer en base a acuerdos, en base a consenso entre todos los sectores políticos, también incluyendo a sectores del Poder Judicial o al mismo Poder Judicial, pero está claro que tal cual como está funcionando, el Poder Judicial en la Argentina deja mucho que desear, ¿no? Agustín, ¿cómo tomó la decisión de la expresidenta de nominar a Alberto Fernández, de ubicarse en la vicepresidencia, que ha dejado desconcertado, sin lugar a dudas, este poder político, mediático y judicial? Y también esta foto que buscaban para el día de hoy, ¿no? Yo creo que uno puede encontrarlo, puede explicarlo de diferentes maneras. A mí me parece que hay una parte que es clave, que es en el video de Cristina, que conocimos todos el sábado a la mañana. Cristina habla de una coalición de gobierno superior a la coalición electoral, más amplia que la coalición electoral. Entonces ahí me parece a mí que hay dos cosas que vale la pena destacar. Primero, Cristina está pensando el futuro en manera de coalición. Las coaliciones exigen articuladores. En las coaliciones se necesita articular, se necesita consensuar, hay menos espacio para las posiciones hegemónicas. Esto no implica que todos los espacios políticos sean iguales, pero lo que se necesita fundamentalmente es articular. Y lo otro que dice Cristina, cuando dice vamos a armar, para no solamente que ganar las elecciones, sino que gobernar, y para gobernar necesitamos una coalición de gobierno superior a la coalición electoral, lo que le está diciendo a los argentinos, que el próximo gobierno va a gobernar con los que ganen las elecciones y con los que pierdan. Claro. Porque la única manera que usted amplía una coalición electoral es convocando a los otros que participan y los otros que perdieron. Y me parece que en ese escenario, que ese escenario describe claramente por qué Alberto Fernández, porque me parece que es un dirigente representativo de esa demanda. Y yo creo que eso es lo que buscó fuertemente Cristina. Me parece que se incluye en la fórmula por varios temas, pero también hay que buscar en el libro, sinceramente, por qué ella se incluye en la fórmula. Acuérdense que en el libro, sinceramente, una parte ella cuenta que Scioli un día, en el 2015, fue a decirle, Cristina, ¿por qué no encabezás vos la lista de diputados nacionales? Sí.
y que Cristina le contestó, no, porque van a decir que yo te voy a tratar de manejar, no, porque van a decir que yo busco fueros, pero ella misma se plantea, dice, ahora, vístolo a la distancia con el resultado de la elección, no sé si mi presencia ahí no garantizaban los 2 o 3 puntos que se necesitaban para la elección. Y me parece que se ubica en el lugar de vicepresidente fundamentalmente para ayudar a fortalecer la potencialidad electoral en la búsqueda de ese consenso, la fórmula, de ampliar, ¿no? De ampliar el techo, que podría y sobre haber todas las cosas, lo que hay que transmitirle, porque acá hay que empezar a decir las cosas por su verdadera dimensión. Cada vez hay menos argumentos para decirle que no a la unidad de la oposición. Porque cuando uno habla con los dirigentes intermedios de Alternativa Federal, en realidad, ¿qué te dicen? Te dicen, bueno, vamos a las elecciones en la primera vuelta separados y después nos juntamos en la segunda vuelta. Lo que nosotros le estamos proponiendo es que esas diferencias que se quieran expresar en la primera vuelta se expresen en las PASO. Claro. Y que si Alternativa Federal quiere construir una candidatura única o 2 candidaturas, que vayamos a una PASO. Claro, porque no se entiende, si son peronistas, ¿por qué eluden las PASO? Y que nos permita ir a la elección ya en la primera vuelta unificado con la representación política electoral. Porque un dirigente con inteligencia lo que tiene que hacer es utilizar todas las posibilidades que te da el sistema electoral. Y el sistema electoral argentino es un sistema sui generis en algún sentido, porque te permite ganar las elecciones en primera vuelta con el 45%. No necesitas llegar al 50%. Entonces, la oposición unida gana con el 45% en primera vuelta. Por esa especulación, por ese análisis que yo creo que algunos hacen y demás, quitarte la posibilidad de tener un triunfo electoral en la primera vuelta me parece que es un grave error de algunos dirigentes de la oposición. La verdad es que nosotros lo veníamos diciendo hace bastante tiempo. Claro. Es una etapa para no cavar trincheras, sino que construir puentes. Quizás no nos creían demasiado, pero la verdad que habíamos dado demostraciones de esto, los acuerdos en las provincias, en San Juan, en Entre Ríos, en la misma provincia de Santa Fe, lo que sucedió el domingo en La Pampa. La demostración que hace Cristina, el gesto que tiene Cristina de entronizar al frente de la fórmula a un dirigente político que en los últimos años pasó más tiempo criticándonos que estando acordando con nosotros, me parece que muestra claramente lo que es la voluntad política de nuestro espacio político de construir con la mayor amplitud posible. Agustín, hoy Aníbal Fernández fue consultado sobre qué es lo que faltaba dentro de esa fórmula o qué líder de Alternativa Federal estaba faltando en la foto de la semana pasada. Sí. Y decía, yo haría lo imposible por conquistar y traer a Sergio Massa, digamos, si tuviera que hacer un pan y queso. ¿Coincidís con eso? Aparece en ese escenario que Sergio es el dirigente más cercano, digamos, ¿no? Que tiene una mirada o un discurso, declaraciones más cercanas. Obviamente que a mí me gustaría que Sergio comparta este proceso político, esta parte del proceso político junto con nosotros. Pero la verdad que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo con todos los dirigentes de Alternativa Federal. Entonces, si quiere venir con Labaña, con Pichetto, con Urtubey, porque si nosotros estamos pensando que en el futuro gobierno vamos a armar una coalición de gobierno que sea más amplia que la coalición electoral, que vamos a gobernar con aquellos a los cuales le podemos llegar a ganar las elecciones, ¿por qué no vamos a poder acordar con todos ahora? Entonces, me parece que este es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Y tengan en cuenta algo, faltan 30 días para el cierre de listas. 30 días en términos calendarios es un mes, quizás no tanto. 30 días antes del cierre de lista en la política pasa mucho agua bajo el puente que correr y me parece que todavía el escenario político no va a estar definido y no va a estar conformado hasta que pase un tiempo más. Al menos nosotros, la voluntad política nuestra va a ser hasta el último día tratar de construir este gran frente político. Claro. Digo una sola cosa más, Gato. El oficialismo está en estado de descomposición. Tenés dirigentes políticos como Carrió, que descalifica con fuertes epítetos a otros dirigentes políticos, a un ministro, a otro ministro. Los radicales que piden... El presidente de la Unión Cívica Radical que dice, mire, no sé si Macri tendría que seguir siendo candidato.
Todas las semanas tienen que salir a reafirmar la candidatura de Macri. Esta misma jugada política de este fin de semana hizo que arreciaran nuevamente las dudas sobre la candidatura de Macri. Así que el oficialismo está sometido a una crisis económica a la cual lo suma a una crisis política. No le puede dar ninguna buena noticia a los argentinos. Exacto. Entonces, un escenario de unidad de la oposición no sería solamente bienvenido para nosotros, los dirigentes opositores o aquellos que somos opositores en la Argentina. La verdad que sería una fuerte señal para tranquilizar, para serenar, para esperanzar al conjunto de los argentinos, porque los argentinos van a decir, este es el camino, va para allá. Gracias, Agustín, como siempre. Gracias. Natalia Salvo, la reflexión sobre lo que mostrábamos, las conexiones cada vez más evidentes entre la ministra de Seguridad y Marcelo Sebastián D'Alessio, integrante de esta banda. En primer lugar, creo que una persona que tiene la responsabilidad institucional de la ministra, diciendo que no había escuchado eso, su propio nieto el que tiene el celular, es realmente una afrenta a la inteligencia de todos los argentinos y las argentinas. Creo que no le cabe más que la renuncia. Y por otra parte, en un país en donde vivimos básicamente tratando los procesos como si estuviéramos en el medioevo, es decir, diputadas como Carrió, que parece que habla y habla según lo que le dice Dios y no las pruebas que obran en la causa, es fundamental decir que esta prueba informativa es una prueba, no es una manifestación unilateral, y que tiene una gran trascendencia y gravitación teniendo en cuenta sobre todo los dichos de una ministra anteriores, donde niega efectivamente esa vinculación y donde hoy manifiesta que es su nieto. Es lo mismo que yo dijera mañana que es mi hijo el que confeccionó la denuncia de Pedro Echeves. Entonces, esta es una prueba informativa en donde la empresa telefónica acredita la titularidad existente entre esa línea telefónica y la de la ministra, con lo cual las conexiones son incontrastables. Y digo, esto me parece fundamental porque todo lo que hoy sucede en el mundo judicial en Argentina, las causas, como por ejemplo las que vimos hoy, se tratan de la ausencia de las pruebas. Y el principio o el derecho de defensa y las garantías constitucionales, cuando se vulneran y las meras acusaciones pasan a ser lapidarias, justamente este famoso dicho o aforismo de las pruebas me remito, pierde fuerza y la justicia se transforma en una herramienta de persecución política y judicial también. Ahora es increíble porque el gobierno enfoca, digamos, todas las miradas, el oficialismo, los canales oficialistas hacia el pasado, hacia los funcionarios. Ahora, cuando estalla esta causa que compromete al poder seriamente, es como que si no pasara nada, digo, ¿no? Donde al poder lo está comprometiendo, ¿no? Es que es una explicación esquizoide, realmente. Yo hoy veía en las redes sociales cómo se manifestaba la diputada parlamentaria Zubik, también la diputada Carrió, Oliveto, es decir, que son personas que están imputadas, comprometidas a través de, efectivamente, pruebas, declaraciones testimoniales en la causa de D'Alessio. Personas que también dijeron al inicio de esta denuncia que mi cliente no solamente mancillaron su honor, sino que era una operación política, sin dejar que las pruebas se produzcan y el proceso tenga su decurso normal y natural. Bueno, pero denuncias que ni siquiera han sido tomadas en cuenta. Es grave, Gustavo. O sea, la diputada Carrió habló básicamente de la muerte del juez que hoy está entendiendo en la causa. Por eso digo que es una explicación esquizoide y que la única manera de salir de esta situación es, lejos de llegar a una locura social, de denostar la justicia, por el contrario, afianzar el Poder Judicial en lo que tiene que ver con su facultad primera y última, que es la de administrar justicia en base a las pruebas que obren en la causa. Si no, la verdad que estamos en peligro de que efectivamente la justicia termine en esto que es una herramienta de persecución. Llámenlo como quieran, Laufer, uno puede decir básicamente este término porque se convierte en parte de una posición política, es decir, que en la arena política se diriman las cuestiones que tienen que ver con arena política y en el Poder Judicial lo que tiene que ver con las conductas delictuales. Gracias, Natalia, como siempre. Pedro Briguer, la información internacional. Y tenemos que seguir hablando del Poder Judicial, porque Lula da Silva en una reciente entrevista dijo que la tortura más sofisticada es, como dicen en Brasil, la delación premiada. Esto es, los arrepentidos, aquellos que denuncian falsamente. Y sigamos con el Poder Judicial, porque hoy en España, en el Reino de España, así se llama correctamente ese país, pasó algo muy raro. Juraron 4 diputados catalanes, Junqueras, Sánchez, Turull y Tull, siendo presos políticos. Y además juró un senador,
Romeva, también catalán, también como preso político. O sea, van a jurar Romeva el caso del senador, el más votado en Cataluña, y sin embargo tiene que volver a la cárcel. Hoy se constituyeron las Cortes españolas y más allá de la cuestión de los catalanes, lo importante es que ingresó un partido de extrema derecha que hace mucho tiempo que no se veía en las Cortes españolas. Lo esperado, cómo se iban a cruzar Oriol Junqueras, el ex vicepresidente del gobierno catalán, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Bueno, se dijeron, tenemos que hablar. Esto, por supuesto, para la derecha española fue el signo de que el PSOE se rinde ante la cuestión catalana. Esto no es así, pero hay que hablar de presos políticos en el Estado español. Una última buena noticia que tiene que ver con las Cortes españolas también, porque el secretario primero de la mesa del Congreso se llama Gerardo Pisarello, es un argentino que fue vicealcalde en Barcelona y ahora está en la mesa más importante de las Cortes españolas, muy aplaudido cuando lo nombraron. Gracias, Pedro. Muy bien, nos vamos a la primera pausa. Enseguidita ya va a estar aquí con nosotros. Reportaje a fondo, exclusivo. La primera vez el candidato presidencial Alberto Fernández. Todos los temas, presente y futuro de la Argentina. Lo que el gobierno oculta, lo que el gobierno no quiere que se hable. La peor crisis económica que atraviesa en las últimas décadas la República Argentina. Todas las definiciones, reportaje a fondo, enseguidita. Alberto Fernández, exclusivo aquí, en Minuto 1, para que vos te informes de verdad.